Empezó con uno de los mayores problemas de Estados Unidos, la obesidad. Por casualidad, uno de los grandes expertos en narcolepsia se encontraba en este campo de investigación. Tom Kilduff iba en una nueva dirección, el cerebro, y concretamente una pequeña estructura del mismo, el hipotálamo. Es la región responsable de controlar nuestros apetitos. El hipotálamo es un centro de control de numerosas funciones fisiológicas, una de las cuales es el control de la regulación del peso corporal y la ingesta de alimentos. El objetivo de Kilduff era encontrar un elemento químico en el hipotálamo llamado neurotransmisor. Un neurotransmisor es una señal química que una célula envía para comunicarse con otra célula. Los neurotransmisores son las señales que nuestro cerebro envía para conectar y desconectar distintas funciones. Distintos neurotransmisores permiten que el cerebro controle el habla, los movimientos e incluso las emociones. Encontrar el neurotransmisor que controla nuestro apetito sería un gran descubrimiento en la lucha contra la obesidad. Kilduff decidió experimentar con una nueva técnica para encontrar nuevos transmisores. Hizo radiografías especiales del cerebro. A medida que iba viendo las imágenes, algo le llamó la atención. Nunca había visto nada parecido. Y creo que puedo decir que inmediatamente supimos que habíamos encontrado oro, aunque no sabíamos exactamente qué era. Para su sorpresa, en su primer intento, Kilduff encontró algo completamente nuevo. En una serie de radiografías podía ver indicios claros de un neurotransmisor que solo se encontraba en el hipotálamo. Dedujo que debería jugar un papel vital en la regulación del peso corporal. Esta región del hipotálamo coincidía exactamente con regiones que anteriormente parecía que estaban implicadas en la regulación del peso corporal. Pensamos que habíamos encontrado una molécula que probablemente estuviera relacionada con el control del peso. Orexina o hipocretina, como se llamó el nuevo transmisor de Kilduff, fue considerado como el santo grial de la industria del adelgazamiento. Muchos esperaban que llevaría a una fácil cura de la obesidad. Pero lo que nadie sabía, y menos que nadie Tom Kilduff, es que se había acercado más que nunca al punto de poder comprender la narcolepsia y también a desvelar el misterio del sueño. La obesidad es un gran negocio. Los científicos de todo el mundo estaban intrigados por la hipocretina y sus posibilidades. Entre los primeros en trabajar con ella se encontraba Masashi Yanagisawa. Es un investigador científico especializado en desvelar secretos del cuerpo humano. Iba a producirse un avance importante en el tratamiento de la obesidad, y él pensaba formar parte del mismo. Su teoría era que la hipocretina estimulaba el apetito, por lo que decidió efectuar un experimento. Creó una raza de ratones sin hipocretina en el cerebro. Si tenía razón, su apetito se vería reducido y serían más delgadas. Estas ratas no tienen hipocretina, por lo que esperábamos que comieran menos. Esa era la hipótesis que íbamos a probar. Simplemente calculábamos la ingesta de alimento por día y lo cierto es que comían menos, por lo que fue un momento muy satisfactorio para nosotros, por lo menos al principio. Parecía que su teoría acerca de la hipocretina era cierta. Era el interruptor que controlaba el apetito. Pero luego advirtió algo extraño. A pesar de comer menos, iban engordando, lo que era una paradoja. Inmediatamente nos dimos cuenta de que el papel de la hipocretina era mucho más completo. No tenía sentido. La falta de hipocretina hacía que los ratones comieran menos, pero seguían engordando. Por lo que pasó varios días en el laboratorio observándolos. ¿Acaso hacían algo especialmente inusual? Observamos atentamente la conducta de estos ratones. ¿Había alguna anormalidad evidente en su comportamiento? ¿En su forma de comer, de beber? No observamos ninguna anormalidad. Decidieron grabar en vídeo a los ratones por la noche, cuando son más activos. Instalaron cámaras de infrarrojos para hacerlo. Al visionar las imágenes, notaron algo muy raro.
Este ratón se está limpiando con gran energía y luego se tambalea un poco, baja la cabeza, deja caer el cuerpo y se queda completamente inmóvil. Así. Está como si estuviera muerto. No nos preguntamos qué demonios estaba pasando. Inicialmente pensamos que podía tratarse de un ataque o de epilepsia. Les hizo un encefalograma para medir las ondas cerebrales buscando indicios de epilepsia. Las ondas cerebrales mostraron claros rasgos de una enfermedad. Pero no era epilepsia. El patrón era típico de un ataque de cataplexia. El ratón tenía narcolepsia. Era un descubrimiento asombroso. La hipocretina no controlaba la obesidad. De hecho, era el primer elemento químico del cerebro directamente relacionado con la narcolepsia y tal vez con el sueño. Para Tom Kilduff fue un momento de gran ironía. Había dedicado muchos años a investigar el sueño y había hecho un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La noticia de la relación entre la hipocretina y la narcolepsia hechizó al mundo de la ciencia del sueño. La primera persona en ver sus posibilidades fue Jerry Siegel, de la Universidad de Los Ángeles, uno de los más grandes expertos en sueño del mundo. Sabíamos que potencialmente podía tener una gran importancia y era muy emocionante pensar que quizás identificáramos la causa de la narcolepsia y en las cosas maravillosas que luego ocurrirían. Siegel inmediatamente inició su propia investigación. Su objetivo era establecer exactamente cómo la hipocretina funcionaba en los enfermos de narcolepsia humanos y ver si podía llegar a alguna conclusión más amplia acerca de su papel en el sueño. Por lo que empezó a comparar el cerebro de estos con el de las personas normales. No sabíamos qué esperar del cerebro de los enfermos de narcolepsia, pero sospechábamos que habría alguna anomalía en esa especie de célula cerebral creada por la hipocretina. Primero, tomó el hipotálamo del cerebro de una persona normal y lo fue cortando a capas. A continuación, hizo exactamente lo mismo con el cerebro de un enfermo de narcolepsia. Luego, colocó cortes de cada hipotálamo en las platinas y los examinó al microscopio para compararlos. A medida que iba profundizando en las capas del hipotálamo, empezó a encontrar las células que producen la hipocretina en el cerebro normal. Luego, las comparó con los cortes del cerebro de un enfermo de narcolepsia. Cuando contamos las células de hipocretina en el cerebro normal, vimos miles de ellas. Pero en el cerebro del afectado la visión era completamente diferente. Solo había un 10% del número encontrado en el cerebro normal, e inmediatamente, cuando vimos tan enorme diferencia, entendimos que teníamos la causa de la narcolepsia humana. Tras décadas de investigación, Jerry Siegel había encontrado la respuesta. Las células cerebrales que producían la hipocretina faltaban casi por completo en los enfermos de narcolepsia. Y sin hipocretina, esa gente no podía controlar el sueño. Había sido encontrada la causa de la narcolepsia humana. Pero las posibilidades de la hipocretina no terminan ahí. Sus implicaciones van más allá de la narcolepsia. Gracias a la hipocretina, nuestra comprensión del sueño se ha visto transformada. A medida que los científicos estudiaban la hipocretina, empezaron a averiguar exactamente cómo nos afecta. Parece que de forma natural siempre estaríamos dormidos, pero la hipocretina inunda el cerebro despertándonos. La hipocretina controla un amplio espectro de sistemas en el cerebro que provocan el despertar. Tiene conexiones directas con muchos sistemas diferentes y los excita con mucha fuerza, y en el momento justo se libera hipocretina en cantidades cada vez mayores, lo que causa el despertar. La hipocretina nos mantiene despiertos durante el día. Sin ella, caeríamos dormidos, igual que les ocurre a los enfermos de narcolepsia. Por la noche, el reloj corporal le dice al hipotálamo que reduzca el flujo de hipocretina. A su vez, le dice al cerebro que vaya más lento, por lo que gradualmente nos quedamos dormidos. Este descubrimiento es el más importante para comprender el misterio del sueño. Parece que sin hipocretina nunca estaríamos despiertos. Encontrar la sustancia natural que nuestro organismo emplea
ofrece la posibilidad de elaborar drogas que nos mantengan despiertos, sin efectos secundarios.